Hola queridos amigos, soy Rosy Villegas Smith y tenemos aquí a una querida amiga, Mayra Rodríguez, y vamos a hablar sobre temas muy importantes sobre la defensa de la vida el día de hoy. Mayra, es un gusto estar contigo a través de las redes sociales, porque vamos a hablar de temas muy importantes y creo que tu testimonio es muy clave para estos tiempos difíciles que estamos viviendo en cuestiones de los ataques contra el derecho a la vida. ¿Cómo estás? Muy bien, Rosy, de verdad, como siempre, es un placer poder colaborar contigo. Sabes que eres una persona muy especial para mí. Tu apoyo desde el principio de todo este trayecto en mi nueva fase, en mi conversión, como podemos llamarle ya. Sabes que ha sido, como dicen en español, una diosidencia, ¿no? Que Dios te puso en mi vida y todo lo que a través de ti Dios me ha mandado. Gracias por tenerme aquí. A mí también me da gusto, es un honor ser una amiga tuya y un gusto que estamos compartiendo en Ahora Unidas en la defensa de la vida. Y pues Voces Unidas por la Vida es una organización no lucrativa que está presente en Estados Unidos y en México. Y nos dedicamos a defender el derecho a la vida a través de la oración, la formación y la acción. Gran parte de lo que hacemos es formar líderes y ayudar a las mujeres embarazadas con servicios de referencia y apoyo, incluyendo baby showers bíblicos, comunitarios. Y una cosa muy importante en la defensa de la vida es la oración. Y pues me gustaría, Mayra, que me acompañaras en esta oración que es, necesitamos recordar especialmente las enseñanzas del Papa Juan Pablo II sobre la defensa de la vida en todas sus etapas. Vamos a orar por toda la vida, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo durante esta pandemia. Y la oración por la vida del Papa Juan Pablo II. Entonces nos unimos en oración. Ok, muy bien. ¿Ya? Aurora del mundo nuevo. Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes te impiden nacer, de pobres a quienes te hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solicita constancia para construir con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabar la gloria de Dios, creador y amante de la vida. Amén. Amén. Esta oración es muy importante para Voces Unidas por la Vida, es nuestra oración inicial cada vez que comenzamos proyectos nuevos o en las actividades que tenemos en cada comunidad. Y pues me gustaría que nos comentara sobre tu historia, porque queremos que la gente sepa sobre lo que ha sucedido últimamente con Planned Parenthood, que está desafortunadamente en muchos países del mundo, en África, en Latinoamérica, en México especialmente, y con ciertos nombres diferentes se llegan a implantar para crear muerte, para matar bebés. Y tú eres una persona muy instrumental en eso, porque tú estuviste dentro de Planned Parenthood por muchos años. Entonces me gustaría que compartieras tu testimonio, tu historia, qué es lo que viste, qué es lo que sucedió. Ok. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Mayra Rodríguez. Yo fui directora de Planned Parenthood por 17 años. Estuve a cargo de 3 clínicas al final de mi tiempo con ellos, norte de Phoenix, Flagstaff y Glendale, Arizona. En el 2016 fue que me otorgaron la dirección de la clínica de abortos más grande de Arizona, que es Glendale. Antes de esa clínica, la mayoría de mis trabajos con ellos, mi desempeño fue en el área de planificación familiar. Así que a finales del 2016, cuando me hice cargo de la clínica de abortos, empecé a notar irregularidades en el 2017, específicamente con un doctor. Él tenía más pacientes con complicaciones después del aborto, más pacientes se quejaban, tenían sangrados, perforaciones al útero. Y ahora sí que llegó un momento que hubo un caso que fue la gota que derramó el vaso cuando olvidó la cabeza del bebé adentro del útero. En ese momento yo ya había levantado mi voz varias veces quejándome sobre el doctor, pero no hacía nada.
cuando llega a pasar lo de esa paciente donde él había dejado la cabeza del bebé adentro, yo me quejé más fuerte porque encima él no documentó nada en el expediente. Entonces, al yo levantar otra queja más fuerte y ya prácticamente amenazar con ir a la federación o al departamento de salud, fui despedida injustamente. Implantaron narcóticos en mi escritorio y me acusaron de tener narcóticos en mi escritorio y me corrieron. Entonces, después de eso yo empecé una demanda contra Planned Parenthood por despido injustificado que duró 2 años, y al llegar a un juicio en el 2019, agosto del 2019, ganamos por decisión unánime gracias al apoyo de mi abogado Tim Casey, que desde un principio tuvo fe en mí, creyó que yo decía la verdad, y con la verdad llegamos a esa corte. Y Rosy, no sé si sepas esto, pero 9 de las 10 personas en el jurado eran pro aborto y pro Planned Parenthood. Entonces ellos No sé qué era escucharon. tanto el número, porque estuve yo ahí una de las ocasiones que estaban testificando, y muy interesante saber, eso es un hecho muy importante, porque muchas veces la gente quiere cerrar los ojos y estar ciego a la realidad diciendo, no es que ellos son pro vida, no es que ellos son religiosos, y luego quieren poner etiquetas para decir que por el hecho de que seas pro vida o tengas fe, que no tienes inteligencia, porque desafortunadamente es una forma de discriminación religiosa. Pero en este caso, gente que está a favor del aborto fueron los que te apoyaron y decidieron aún en sus formas de pensar en contra de la vida, te otorgaron esa decisión en el jurado, ¿no? Sí, correcto. Ellos se dieron cuenta de la verdad, escucharon a los dos lados. Tú sabes, en un juicio cada lado tiene su tiempo para exponer su verdad. Escucharon mi lado, escucharon el de ellos y tomaron la decisión unánime, ¿no?, de que yo ganaba el caso. También otro dato muy importante es que mi abogado Tim Casey no les pidió una cantidad cuando cerramos en el último día. Él, en su testimonio al final del juicio, no pidió una cantidad, se lo dejó ahora sí que a la voluntad del jurado, cuando ellos creían que yo me merecía por el daño que le habían hecho a mi reputación. ¿Y cuál fue el fin de todo eso? El fin era que si ellos me estaban acusando de un mal manejo de narcóticos, yo un día no podría venir a decirle a la gente lo que vi, que la gente creyera en mí, porque me estaban acusando de algo muy grave. ¿Estás de acuerdo? Eso era lo importante para mí. Yo necesitaba limpiar mi nombre, esto no se trató de ir a ganarles dinero como mucha gente cree, esto se trató de ir a demostrar que yo decía la verdad para hoy poder salir y contarle mi historia al resto del mundo y lograr cambiar los corazones como el mío fue cambiado. Así es, y me gustaría que entraras un poquito en detalle el interesante dato de que ese doctor al que tú denunciaste por abuso, por falta de higiene, por mala práctica médica, es el director encargado de toda la seguridad de Planned Parenthood, ¿verdad? Eso es el director médico de Planned Parenthood en Arizona, él es el responsable, el supervisor de los demás doctores. Él se encarga de decir qué se reporta y qué no, ¿no? Entonces esa fue una de las cosas en mi demanda que yo me quejaba, que todos los pacientes que tenían complicaciones bajo su nombre, él hacía los reportes, no dejaba que nadie más le ayudáramos, y él mandaba el reporte que él quería al Departamento de Salubridad, porque tú sabes que el Estado de Arizona pide que cualquier complicación en un aborto sea reportada, y así es como ellos llevan una estadística. ¿Qué pasa si esos reportes no están 100% verdaderos? Pues entonces la estadística nunca va a ser verdadera, porque estamos reportando lo que nos interese o conviene reportar. Y la otra cosa, especialmente ahorita en estos tiempos de la pandemia, que nos dicen que nos quedemos en casa, yo personalmente tengo situaciones familiares en que se han detenido algunas cirugías, que les podemos decir electivas, porque pues, son no urgentes como cirugía de ojos, etcétera, otra cosa, con familiares, pero los abortos continúan y están llenos estos centros de aborto. Imagínate, en una ocasión a mí me tocó entrar a un centro de abortos, especialmente en la clínica del centro de abortos de Planned Parenthood, porque un hombre hispano había dejado a sus niños en el carro y la policía iba a llegar para llevarse a los niños porque los dejó sin atención. Imagínate, por irse a meter ahí al centro de abortos.
Y vi que tan pequeño es el lugar, la sala de espera. Entonces, imagínate, llenos, no hay distancia de 6 pies de distancia entre cada persona. Imagínate cuántas personas se están infectando ahí y cuántas van a acabar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una complicación? ¿Regresan a Planned Parenthood? Pues no porque, por ejemplo, no Planned Parenthood tiene un horario, cierra a las 5 de la tarde, esa paciente se fue a su casa y si a las 6, 7 de la noche le dio una infección, que es muy probable, es un riesgo con cualquiera de los dos tipos de aborto, el por pastilla o el aborto por aspiración, tiene riesgo de tener infección, tienen riesgo de tener sangrado excesivo, especialmente si es una mujer que ya tiene problemas con la anemia, que su nivel de hierro es límite o más abajo de lo normal, tienden a tener más sangrado de lo normal. Entonces, también hay personas que no sangran y que se llenan de coágulos y les da fiebre porque el útero está guardando todos los coágulos y ocupan irse a la sala de emergencia. De hecho, en mi demanda nombro varias pacientes que acabaron en la sala de emergencia en el hospital de enfrente, que es Banner, y donde el cuarto de emergencia mandó el reporte diciendo que tenían el útero perforado. Esos pacientes a fuerza necesitan ir a la sala de emergencia. Entonces, el que ellas estén, y lo dije el otro día en las redes sociales, el que ellas tengan un aborto ahorita es como no importar lo que pase con esas pacientes después de, ¿quién las va a atender? Si los cuartos de emergencia están ocupados atendiendo a las personas, y yo ponía el ejemplo el otro día, ¿no? Con una persona que es pro Planned Parenthood, pro aborto, que me decía, pero es que no puedes permitir y no puedes estar diciendo esas cosas, es irresponsable. Le dije, no, irresponsable es que tengan que elegir entre salvarle la vida a una mujer que abortó y está sangrando, o tengan que elegir entre salvarle la vida a alguien que por el virus no puede respirar y que no eligió estar en esa posición. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, especialmente creo que lo que está haciendo Planned Parenthood es un peligro para toda la comunidad, porque imagínate, si vi una estadística que decía que si el 5% de los abortos quirúrgicos que llevan a cabo en los abortorios, 5% de ellos acaban las mujeres en la sala de emergencias. Si tenemos una estadística que han hecho de alrededor de 3,000 abortos diarios, estamos hablando de 150 mujeres diariamente que van a acabar en las salas de emergencia. Eso es un número muy grande. ¿Cuántas serían por semana? Correcto, y volvemos a lo mismo, la estadística solo se basa tan real como el que reportó los daños. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si lo mínimo. Exacto, si tenemos a un director como el que yo acusé en mi demanda, que se dedica a reportar lo que él quiere y lo que le conviene a la organización, entonces la estadística nunca va a ser correcta, ¿no? Y es el problema con las estadísticas, que están basadas en estudios que ellos escogen que pueden hacer, ¿correcto? Sí, otra cosa que tú llegaste a mencionar en algún momento es de que con ese doctor ni siquiera la mismo personal del centro de abortos no le gustaba trabajar con él por su personalidad, por su forma de trabajar tan poco profesional. Sí, tenía yo muchos problemas con los empleados que yo tenía bajo mi mando. Nunca querían asistirlo en las cirugías. Es así, casi como que se echaban un volado, dijéramos los mexicanos, ¿no? A ver quién asistía, y siempre era el de, Mayra, es que yo no quiero hacer eso, Mayra, es que ¿por qué yo tengo que, no? Y yo siempre tenía que casi obligarlas y decir. ¿Cuál era la razón? La razón era que ellas notaban que él hacía las cosas muy irresponsable, ¿no? Por ejemplo, como el caso que mencioné de la jovencita de 19 años que tenía 14 semanas de embarazo y donde él olvidó una parte del cuerpo adentro. Eran cosas así, ¿no? Como no tomaba el cuidado que ellas estaban acostumbradas con otros doctores quizás. Y vuelvo a lo mismo, todo esto es a través de los empleados. Yo nunca estuve en el cuarto con él. ¿La falta de higiene? Sí, entre otras cosas, la higiene, la forma en que hacía las cosas muy brusca, no era nada personal con las pacientes, no era nada amable con las pacientes. Pero pues todo esto la gente puede ver, digo, han llenado el Google de reviews sobre cómo los doctores son déspotas en esas clínicas. Así es, porque pues no tienen ningún tipo de protocolo, entonces nada más lo utilizan para hacer dinero, ¿verdad? Porque es una manera de enriquecerse y tal vez
una persona que es exitosa, un buen médico que se dedica a salvar vidas, no va a estar matando porque tiene manera de tener una vida digna sin tener que recurrir a hacer abortos. Sí, hay muchas veces que no he entendido por qué se han dedicado a eso tantos años. No sé qué decirte, yo soy una persona, ¿no? Que, por ejemplo, estuvo ahí con los ojos vendados. Cuando la gente a mí me pregunta, digo, es que haz de cuenta que de repente estás con una persona que tú la creías de cierta manera y se te cae la venda de los ojos y te das cuenta de todas las cosas que quizás yo no quería ver, ¿no? Que pasaban y que como yo no estaba en forma directa en esas clínicas, simplemente o me hacía de la vista gordo, de los oídos sordos, o a la verdad no me enteraba de muchos detalles de los que me enteré cuando tuve que ser manager de esa clínica. Así es. Y creo que ahorita es un momento muy importante lo que está pasando durante esta pandemia, que grupos pro aborto, y muchos de ellos financiados por Planned Parenthood a nivel internacional, están promoviendo el aborto casero y el aborto clandestino, vamos a decirlo, es aborto clandestino, porque en muchos lugares todavía no está permitido, más que la Ciudad de México, por ejemplo. Y estamos viendo cada vez más personas ignorantes como estos grupos de Di Ramona, que son personas muy poco profesionales, sin preparación, gente que no se ve que ni siquiera tiene un tipo de cultura ni educación, que están promoviendo estos disque cursos para abortar en casa. Es algo terrible porque estamos viendo los mismos comentarios de las personas que exponen en su página, en las páginas de otros grupos que están promoviendo el aborto casero, de que se están desangrando, que no quieren ir al médico o no decirle a sus padres y están muriendo en casa. ¿Por qué? Porque estas personas irresponsables y criminales están haciendo lo que le corresponde solamente a un médico, de dar un tipo de consejo médico sobre el cuerpo de una persona. Sí, es bastante triste. Yo ya de por sí estaba muy frustrada. El estado de California aprobó pasar esas pastillas en las universidades, en los centros de salud. Y para mí ya de por sí eso era súper preocupante, ¿no? Porque yo que trabajé tantos años en Planned Parenthood y escuché o llegué a tener conversaciones con pacientes que hablaban buscando ayuda porque estaban sangrando de más. Y es tan importante que existen tantas razones por las que una mujer no califica para el aborto por pastilla. Hay tantas enfermedades que muchas veces ellas ignoran tener, porque es como enfermedades hereditarias, ¿no? Como por ejemplo problemas sanguíneos, problemas de coagulación y todas esas cosas que son pacientes que no califican para una pastilla abortiva, un embarazo ectópico. Nadie sabe si lo tiene hasta que un ultrasonido confirma. Hacer la pastilla abortiva en casa sin un ultrasonido, hacer la pastilla en casa sin haber visto un doctor, de por sí es un riesgo muy alto a la salud de la mujer, olvidando, por ejemplo, ellas que no les importa la vida que tienen dentro, la vida misma de ellas, están no importándole su propia vida. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden venir, que tú viste que vienen con el aborto químico? Para empezar, por ejemplo, y la mayoría, quiero que sepas que la mayoría de doctores abortistas no promueven la pastilla. Yo que trabajé con ellos te puedo decir que tratan de desistir a las pacientes de tomar la pastilla abortiva, porque el 28% de las pacientes que toman la pastilla encuentran complicaciones y acaban necesitando una aspiración. Van a pasar por el casi 1 de cada 3 mujeres, ¿no? Casi 1 de cada 3 mujeres acaba teniendo que ocupar una aspiración porque tuvo sangrado de más y tiene coágulos retenidos porque la pastilla no funcionó y no terminó el proceso, porque no puede parar de sangrar y hay que limpiar el útero, y por muchísimas razones acaba necesitando una aspiración. Otra de las complicaciones es el hecho de que como sangran de más, sangran por mucho tiempo, hay un estimado, ¿no? Pero no existe como una regla básica, porque todas las mujeres somos diferentes. Entonces puede haber una que sangre 2 días, puede haber una que sangre 2 semanas. No existe una regla. El cuerpo del ser humano es diferente, cada ser humano somos diferentes y pueden acabar con anemia, que es otro de los riesgos. También es el riesgo de una reacción alérgica a las medicinas. Personas que no saben, digo, no es que las mujeres
Como por ejemplo, yo sé que soy alérgica a la penicilina porque la he tomado antes, ¿correcto? Sí. Pero si tú estás tomando hoy una pastilla que en tu vida has tomado y resulta que eres alérgico y estás solo en tu casa y entras en un shock por una alergia a la medicina y no hay, ¿qué va a pasar? No, es muy poco el tiempo que tienen y si no tienen a quién recurrir, ¿cómo van a saber que les está pasando eso? Se encuentra eso, se encuentra la gente que tiene problemas sanguíneos que toman medicina para adelgazar la sangre, también pueden tener problemas y tampoco es recomendable en personas que tengan problemas del corazón. Entonces, hay muchos jovencitas que no saben que sufren de enfermedades porque o no les ha pasado algo o fue desde muy pequeños, pero nunca volvieron a tener ningún síntoma y quizás los papás no les han dicho, ¿no? Que de chiquitos sufrían esto, sufrían el otro o algo así. Y entonces, imagínatelas tomando esa pastilla sin saber que están en un riesgo de poner su vida en peligro, ¿no? Yo digo mucho, hago mucho énfasis en su vida de ellas porque entiendo que esta generación, lamentablemente, y muchos de nosotros hemos sido culpables de eso, es la generación del yo, ¿no? Y yo primero, y yo primero. Exactamente. Entonces, si empezamos por decirles que es la vida de ellos, ¿no? Ese yo de ellos, el que está en riesgo, cuando toman una pastilla que no es como tomar un mejoralito, ¿no? No es como tomar un Tylenol y ya pasó, no es así. Sí, tengo aquí yo los modelos fetales, no sé si quisieras tú explicar lo que es el aborto químico y podríamos... sí, porque piensan que el aborto químico se hace en un tejido, en una masa de células, y no les dicen que en realidad lo hacen hasta las 9 semanas, supuestamente, ¿no? De hecho, en Estados Unidos el FDA aprobó hasta las 10 semanas. 10 semanas, es tremendo. Vamos a ver los modelos fetales. Ajá, sí, porque tienes razón. Hay una de las cosas que les dicen es, cuando sientas los coágulos pasar, siéntate en el excusado y empújalos. ¿Por qué? Porque así no lo van a ver, ¿verdad? Pero empezamos con uno de 5 o 6 semanas. Sí. Este es un bebé de 7 semanas. Ok. Y aquí está la pequeña imagen, no sé si alcanza a ver. 7 semanas, ¿ves que ya tiene manitas, piecitos? Correcto, y eso es lo que van a ver, eso es lo que van a ver pasar en la sangre, que les dicen va a sacar coágulos, sí, pero uno de esos coágulos ya es el bebé formado. Así es. A continuación vamos a ver el bebé de 8 semanas y a las 8 semanas pues ya podemos ver en más detalle cómo está desarrollado. Así es. De hecho, yo tengo la anécdota de una paciente que en el tiempo que fui directora de Glendale regresó y traía un Ziploc y una servilleta, ¿no? Y traía su bebé y dijo, muy enojada, le dijo a la doctora, tú no me dijiste que esto es lo que yo iba a ver. Así es. Así es. Vemos aquí el de 9 semanas. Entonces, imagínate pasar eso y que le digan que lo hagan en el excusado para que no se den cuenta de lo que pueden llegar a ver. ¿Te imaginas lo traumatizante que es para una persona ver que arrojó a su bebé al excusado? Sí, el daño emocional y psicológico. Fíjate, a mí me tocó este es un bebé de 10 semanas. 10 semanas, pero fíjate, la otra cosa que tenemos que tomar en cuenta que cuando hacen los abortos químicos, no siempre respetan este tipo de etapa, porque he escuchado de que la gente que lo ha utilizado incluso después de las 9 semanas. A mí me tocó en una ocasión que fui a dar información con una mesa en un retiro católico. Llegó un señor, se acercó a la mesa, me agarró uno de los modelitos de bebé de 12 semanas, que es como este. ¿Sí? 12 semanas. 3 de gestación. Lo agarró y dijo, así era, así se veía, así estaba. Y se puso así como fuera de sí, y se lo llevó y se lo enseñó a otra persona. Sí, porque... Le pregunté qué pasó. Y dice, es que hay una amiga que se puso muy, muy mala. Dice, ella tuvo un aborto, o sea, provocado, casero, como con un aborto químico. Y estaba en casa y dice, cuando lo expulsó,
Lo agarró y le habló desesperadamente. Llegó él y lo que fue el bebé de ese tamaño. Así es. Estaba fuera de sí la mujer porque no tenía conciencia de que el quimio que estaba tomando era para matar un bebé ya formado. Porque no se los dicen, Rosy, realmente no se toman el tiempo para describirles bien. ¿Por qué? Por el miedo de que desistan a tomar la decisión, ¿no? Que es lo que hablamos de por qué no les enseñan el ultrasonido, por qué no las dejan escuchar el ritmo cardíaco del bebé en un ultrasonido, no las dejan escuchar su corazoncito para que no asimilen que tienen a un ser humano dentro, ¿no? Sino le siguen llamando unas células, le siguen llamando un coágulo, le siguen llamando un pedazo de sangre prácticamente, ¿no? Sí, y si podemos ver, por ejemplo, aquí el tamaño de los bebés, qué tan rápido crecen semana a semana, para que tengan una idea de cómo crece el ser humano en cada etapa. Mira, vamos a ver si lo podemos ver. Aquí, ¿puedo mostrar? 7, 8, 9 y 10 semanas. Ay, se cayeron, perdón. Bueno, lo vuelvo a mostrar tal vez con la mano. Se puede notar más. ¿Sí? El bebé cada semana va creciendo. Exactamente. Y cuando ya tiene la prueba de embarazo, el corazón del bebé ya comenzó a latir. Este banner que ven aquí atrás es parte de lo que es la Expovida, que es uno de los proyectos de voces educativos, que es un museo por la vida, un museo itinerante o que viaja para la escuela, eventos comunitarios. Y este es bilingüe, y aquí tenemos uno que dice que el corazón del bebé comienza a latir desde los 18 a 21 días después de la concepción. Ese es el concepto que mucha gente no tiene, que cuando se hace la prueba de embarazo, ya está el corazón. Está el corazón latiendo. Sí. Es verdad, es cierto. ¿Quieres añadir algo más sobre lo que está pasando ahorita en México, de tu preocupación por que se está promoviendo? Bueno, tanto aquí en Estados Unidos como dices en California, y en México, que están promoviendo el aborto casero de todos estos grupos que incluso están con fondos de Planned Parenthood. Ahorita lo que me sorprende es de que cuánto es el dinero que están invirtiendo en esto, porque no lo hacen por ser caritativos y ayudar a las mujeres. Estaba buscando un enlace en un canal de televisión local de aquí de el canal 12. Y me llamó la atención que en sus anuncios del enlace decía: apoye a nuestros sponsors, a nuestros patrocinadores, o sea, gente que les da dinero a las cadenas de televisión. Y un enlace y es Planned Parenthood, y ves el enlace, le haces un clic, dice dona a Planned Parenthood en estos momentos. O sea, no están anunciando gente que va a ayudar a comprar mascarillas, no están anunciando a gente que va a salvar vidas o personalmente, están anunciando a los mismos asesinos que van a llenar nuestras salas de emergencias con más pacientes por complicaciones. Es terrible. Sí, Rosy, porque imagínate tú, una paciente que fue a hacerse un aborto, de por sí ya está débil, ¿no? Porque estaba embarazada y se hizo un aborto, ¿no? Probablemente empezó a estar embarazada y no estaba tomando vitaminas prenatales porque pues pensaba abortar, su cuerpo ya está debilitado. Esa paciente ahora después del aborto está más propensa a contagiarse del virus porque su sistema inmune está débil por el aborto que se hizo, ¿no? Por la sangre que está perdiendo. Entonces imagínate esa paciente haber estado en contacto en esa sala tan pequeña como tú lo dijiste. El otro día recibí una imagen de la clínica donde fui directora y te puedo asegurar que si el parking lot, el estacionamiento afuera estaba lleno, quiere decir que en la sala de espera mínimo había más de 20 personas, más los 10 empleados mínimos que necesitan para llevar una clínica como esas a cabo diario. So, había 30 personas en esa clínica adentro. Entonces, imagínate, esa persona pudo contraer ahí, luego tener la cirugía, y obviamente si contrajo el virus y acaba de tener un aborto, va a estar más débil, va a acabar en la sala de emergencia. Entonces, imagínate que las estadísticas, sabemos bien que ellos alteran al no reportar bien las complicaciones. Si las estadísticas son del 5%, del 5 al 8% de pacientes acaban como complicaciones de un aborto, imagínate si débiles
se contagian del virus, ¿cuántas más van a acabar con más de una cosa? Entonces, en la sala de espera es arriesgar a la comunidad, es no querer cuidar a esas mujeres, ¿no? Es no protegerlas y no proteger a su familia y a la gente en casa, ¿no? Decirle a una persona que nomás pida las pastillas por correo y se las tome, qué irresponsabilidad, ¿no? Qué irresponsabilidad. Yo comentaba el otro día en otro video que grabamos que desde niños les enseñamos a nuestros hijos a no recibir dulces de extraños, ¿correcto? Les decimos, si un extraño te dice no le digas a tus papás, algo está muy mal. Exactamente. Sin embargo, en esto es un extraño le dice no le digas a tu mamá que estás comprando una pastilla para abortar y no eso se lo inculcamos desde chicos. Si alguien te está diciendo no les digas a tus papás, no les tienes que pedir permiso a tus papás, entonces desde chiquitos te inculcamos que tus papás queremos tu bienestar, no te odiamos, te amamos. Creo que tú compartiste el caso de una mamá que llegó a Planned Parenthood a reclamar porque su hija murió. Sí, muy triste. Su hija murió de 19 años por culpa del Depo-Provera. Ella era paciente de otra clínica, no de donde yo era directora, y ella llegó a la clínica donde yo estaba porque era la única que estaba abierta en el norte de Phoenix, y su hija iba a otra clínica donde recibió el Depo-Provera por 2 años. La hija no sabía que ella sufría, que su familia sufría de problemas con la sangre, ¿no? De coagulación. Y al momento que participó con el Depo por 2 años y que se lo inyectó durante 2 años cada 3 meses, alteró ese problema y acabó con una embolia, un coágulo que le fue al cerebro y se murió. A los 19 años perdió la vida. Yo me enteré de ese caso por casualidad. Igual yo me enteré de ella en mayo del 2017, cuando ella llegó muy desesperada, una tarde, recuerdo muy bien, era un martes a las 6 de la tarde, ya no había nadie más abierto más que nosotros y entró, ahora sí que gritando, ¿no? Que habían matado a su hija y la sentamos y me contó la historia y fue otra de las cosas donde yo levanté mi voz y me callaron, me dijeron que lo iban a arreglar y que yo no me metiera en eso. Sí, entonces imagínate lo que está haciendo Planned Parenthood y todas sus subsidiarias en México como Mexfam, en otros nombres que tienen en otros países de Latinoamérica y más todos estos grupos de ONGs chafas, que diría yo que gente no preparada, que no está recibiendo un cheque porque no lo hacen por amor o ayuda o empoderar a la mujer, sino por un cheque. Están promoviendo a los anticonceptivos y el aborto a domicilio sin ningún tipo de cuidado médico, ni seguimiento, ni diagnóstico, ni revisión médica antes. Entonces, básicamente es una bomba de tiempo. No, ya ha explotado, diría yo, ya explotó esta bomba y creo que ya es tiempo de que nos demos cuenta que esto no es ayudar a la mujer. Me gustaría... No, exactamente, no es ayudar a la mujer, es poner su vida en riesgo, a permitir que vaya un adolescente que no sabe nada de su historial médico y empiece a tomar una medicina que puede poner su vida en riesgo. No es protegerla, sino todo lo contrario. Así es. Pues me gustaría compartir con la comunidad de que tenemos más información sobre estos temas a través de la página de vocesporlavida.org, vocesporlavida.org. Ahí pueden encontrar varios enlaces y en la sección de información pueden encontrar los enlaces de los videos, incluyendo lo que es explicado por el doctor Levantino, que explica en detalle, ilustrando qué es lo que es un aborto químico y otros tipos de aborto quirúrgico. Y además otro enlace sobre los anticonceptivos y cuáles son sus efectos en la salud de la mujer. Entonces hay mucha información. ¿Hay alguna página de Facebook donde te podamos contactar? Porque vamos a cerrar este segmento y vamos a continuar con el otro tema para que la gente pueda saber más de estos asuntos. Sí, claro, tenemos nuestra página pública que es The Real Mayra Rodríguez y ahí estamos promoviendo algo de mi historia, subimos algunas que otras cosas que estamos haciendo con la comunidad, estamos muy activos con México,
como lo dijiste antes, yo tengo mucho interés de que no pase lo mismo que está pasando en este país, donde el aborto ya llega hasta las 40 semanas. Este es un plan que vamos a hablar en el próximo segmento, creo, que ya estaba hecho por ellos desde hace muchos años, y entrar bajo otros nombres, promoviendo leyes de este tipo. Y ahorita que están utilizando esta pandemia para meter estas leyes sin que nadie nos demos cuenta, ¿no? Entonces, sí, ahí estamos promoviendo, también estamos promoviendo organizaciones con las que trabajamos, ¿no? Todos unidos por el mismo fin, que es salvar la vida, salvar las mujeres, protegerlas desde antes de nacer. Y mi misión ahora, Rosy, que es hacer del aborto algo impensable, que no necesitan recurrir a esa opción. Así es, entonces también muy importante es que es hacerlo impensable y todos podemos poner un granito de arena a través de la oración, la formación y la acción. En la página de Voces por la Vida puedes encontrar información sobre qué puedes hacer, los números de ayuda en México, Estados Unidos, Latinoamérica, España, todos los países de habla hispana y en Estados Unidos, sobre dónde pueden acudir para pedir ayuda si estás embarazada y no sabes qué hacer, si estás en una situación difícil, especialmente durante este tiempo de pandemia, que piensas que la única solución es el aborto. Queremos decir que no, que haya ayuda, que haya esperanza. Hay muchas personas que están dispuestas a ayudar y pueden contactar a los teléfonos que están ahí, y también pueden comunicarse a Voces por la Vida a través del sitio de internet vocesporlavida.org, o la página de Facebook Voces Rosy, o la página oficial de Voces Unidas por la Vida. Hay muchos recursos, mucha ayuda, y estamos aquí para servirles. Vamos a continuar con el segundo segmento y hablar sobre este tema, que es lo que es el negocio del aborto. Muchas gracias y Dios los bendiga.